hoy con Marimar Hernáez, directora de la escuela Osotu Lambarri, un centro ordinario que su proyecto pedagógico da una especial importancia a la educación emocional. ¿Cómo estás, Marimar? Hola, buenos días. Encantada de esta invitación y de poder tomar un cafecillo con vosotras. Sí, nosotros también estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Pues hablando de educación emocional, Canarias es la primera comunidad autónoma que ha hecho obligatoria a la educación emocional en los colegios. No obstante, hay muchos otros centros bueno, que poco a poco, ¿no? van incorporando esta asignatura o ya veremos que no siempre se trata como una asignatura, pero esta formación emocional en los docentes y en el centro, ¿no? Cuando hablamos de educación emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues la educación emocional abarca una serie de competencias y habilidades que nos dotan para nuestro día a día y para la supervivencia. Las emociones, su razón de ser son la supervivencia del ser humano. Nos acompañan en cada segundo de nuestro día. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con la visión de la Comunidad Autónoma de Canarias y nosotras también pensamos que la escuela es inevitable que no atienda a la educación emocional. Nosotros siempre decimos que puedes no atenderla, pero va a estar siempre ahí. Las emociones están siempre presentes. Entonces nos parece una plataforma muy buena la escuela, puesto que es el primer espacio de socialización importante de los niños y de las niñas para poder aprender y poner en práctica todo lo que tiene que ver con nuestra gestión personal e interpersonal, es decir, con los otros. Ujú. Y trabajáis la educación emocional en todas las edades, desde infantil hasta secundaria. ¿Cómo cambian los contenidos? Sí, nosotras, bueno, esto es un proyecto de nueva creación, es nuestro tercer curso lectivo, con lo cual llevamos poquito tiempo. A día de hoy tenemos primaria y secundaria, la idea es completar con bachillerato y también tener infantil, desde aula de 3 años, o sea, el segundo ciclo infantil. La pandemia ha hecho que este año no pudiéramos incorporar infantil, que era lo que estaba previsto, pero bueno, pues iremos poco a poco. Sí, nosotros lo tenemos, por lo que te decía, está implementado en todas las etapas y también lo estará en infantil, puesto que es algo que nos acompaña. Como en todos los demás aprendizajes, la edad, bueno, más que la edad, la persona, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de franjas de edades donde es más adecuado trabajar unos contenidos y unas competencias que no otras, pues porque el ser humano va evolucionando, va creciendo y está preparado para hacer distintos aprendizajes. Nosotras lo que trabajamos es, por un lado, la alfabetización emocional, es decir, la parte más teórica, entre comillas, de reconocimiento, saber qué ocurre, qué nos ocurre y qué ocurre en las demás personas cuando sienten emociones, qué emociones hay, qué son sentimientos, qué son emociones, es decir, esa parte más teórica y la hacemos fundamentalmente de manera oral y vivencial. Mm. Y luego, por otra parte, está todo lo que es la educación emocional por infusión, como dice Mar Romera, que es nuestra gran referente en este ámbito, no la única, pero nuestra gran referente, Ujú. em, que siempre dice, ¿no?, que la educación emocional debe de estar por infusión en toda la escuela. Es decir, el símil esta de la bolsita de té que entra en el agua y de repente lo impregna todo por igual. Pues la educación emocional es un poco eso. No vale de nada si tú haces de 9 a 10 una sesión de alfabetización emocional y el resto del día no atiendes a las emociones, no las escuchas, no las respetas, no las guías, no las gestionas, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte está esa parte teórica que tienen todos los cursos y luego está ese día a día que forma parte de nuestro vivir y nuestra forma desde cómo nos relacionamos los adultos, cómo nos relacionamos con los menores, con el alumnado, con las familias, cómo gestionamos conflictos, incluso también el dar una perspectiva emocional a los aprendizajes. Esta es una parte que desde la neurociencia ya se lleva diciendo mucho tiempo y es que el ser humano aprende a pesar de cualquier cosa, pero aprende mucho mejor, de manera más eficiente y significativa, si lo hace o estando en plataformas emocionales adecuadas. Es decir, puedes aprender con miedo,
pero Ujú, es mucho mejor si aprendes a través de la admiración, de la curiosidad, de la sorpresa. Es ujú. decir, pues eso, que estés en unas plataformas que te permiten una, y porque nuestro cerebro permite que la asimilación de aprendizajes sea mejor. Entonces, por eso también la educación emocional está en todas partes. Es decir, intentamos que los aprendizajes sorprendan al alumnado, les despierten curiosidad, les provoquen preguntas. Ujú. Bueno, pues eso es atender también de manera emocional desde nuestro punto de vista a los aprendizajes, no solo al ser humano. Claro. Entonces, la parte esta más teórica, sí que es una asignatura a nivel semanal que ocupa unas horas. Sí. Vale. ¿Y que es una hora a la semana esta parte? Sí, O- como no está en nuestro currículum, porque en Euskadi no está contemplado, bueno, está a medias, porque es verdad que las competencias transversales, en la competencia de aprender a convivir y aprender a ser, eh, todo lo que habla son competencias de educación emocional. Lo que pasa es que la educación emocional es más que lo que plantean esas competencias transversales. Entonces, sí y no. Pero no está dotado, el horario no está dotado de una sesión para esto, o de dos, o lo que fuera. Entonces, nosotros lo que hacemos es, te decía que lo trabajamos de manera oral, con lo cual estamos evaluando competencias lingüísticas, Ujú. de igual manera que se puede hacer una presentación de un proyecto o se puede hacer en la redacción de un escrito. Bueno, pues están evaluando competencias lingüísticas en el idioma en el que se trabaja. En este caso lo hacemos en lengua materna, que en el 90 y mucho por ciento de nuestro colegio es el castellano, Ujú. aunque si alguien se quiere expresar en euskera también lo puede hacer, evidentemente. Y lo que hacemos es dotarlo de un espacio de 45 minutos, en las primeras edades 30. Bueno, vamos viendo, lo vamos adaptando un poco al grupo, porque los chiquis sorprenden, ¿eh? Los chiquis parece que no, parece que el tema se les va a hacer muy árido y son unas máquinas. Sí, nos están dando grandes, grandes, grandes sorpresas. Es muy fácil trabajar con los chiquis. Luego ya con los adolescentes, como parten de muchas más creencias, estereotipos, es más complejo. Ujú. Claro, de momento no habéis visto, ¿no?, cómo crecen estos niños que ya desde pequeños están trabajando con sus emociones, porque quizás entonces cuando lleguen adolescentes no cuesta tanto, ¿no? Claro, Ujú. pues la lógica diría que no lo hemos visto, porque 3 cursos y ni hemos acabado el tercero y el pasado fue el del confinamiento, pues no es mucho. Pero es verdad que si algo tiene trabajar con la infancia y con las emociones, es que es muy facilito, es muy fácil, enseguida surge. Ujú. Em, en muy poquito tiempo vemos cómo el alumnado cambia su manera de expresarse, cómo habla no tanto desde qué me has hecho, sino cómo me siento con lo que me haces. Em, Enseguida es capaz de identificar sus emociones, entonces lo verbaliza y dice, en este momento prefiero no hablar contigo porque estoy enfadado o enfadada, necesito salir un poco de clase porque me siento nervioso, nerviosa. Bueno, el nerviosismo no es una emoción básica, pero quiero decir que ellos van identificando y ellas desde muy rapidito lo empiezan a incorporar, y es verdad que todo eso lleva un proceso de vida, es decir, no acaba ni siquiera en la adolescencia, Ujú. pero sí vemos que enseguida empieza a crear sus frutos y que ellos y ellas lo incorporan muy rápidamente. Ujú. ¿Y qué formación docente? Porque, claro, como me comentas que no es solo una asignatura, ¿no?, que todos los profesores de vuestro centro llevan incorporado bueno, dar esta importancia o poner el foco en las emociones. ¿Tenéis alguna formación docente en especial o cómo funciona? Una parte del proyecto fundamental es la formación docente. Lo ha sido antes de empezar el proyecto y lo continúa siendo. Es verdad que ahora estamos haciendo mucho hincapié en la puesta en marcha del proyecto y en ajustar cosas, en la propia autoevaluación, etcétera, pero aún así no deja de haber procesos de formación. En el ámbito de educación emocional, yo de alguna manera que he dado forma al proyecto, sí es verdad que he tocado distintos palos y me he nutrido de diferentes propuestas y referentes, pero Ujú. en el colegio, de alguna manera, lo que quizás la guía que sigue todo el profesorado, nos basamos un poco en la propuesta de Roberto Aguado. Tampoco puedo decir que el centro es 100% propuesta de Roberto Aguado, ¿eh? Como tampoco en el resto de ámbito pedagógico no bebemos solo de una propuesta.
Pero al hablar de emociones básicas, pues sí hablamos de las 10 emociones básicas que él menciona, hablamos de la gestión a través de las emociones como él habla en su propuesta de Beck. Mm, Entonces, podemos decir que Roberto Aguado es la propuesta base, vamos a decir, del proyecto. claro. Y Ujú, esa sí es una en la que está formado todo el equipo y alguna incorporación que ha habido nueva posterior, pues se va trabajando desde el colegio para formar y para incluso las cuidadoras del patio, es decir, el personal que no es docente, ujú, trabaja de la misma manera. vais todos a una. Mm. Y esto también es algo que creo que es importante a la hora de notar eso que tú decías. Y estáis notando cómo el alumnado, porque además ellos y ellas nos lo verbalizan. Nos dicen, es que todas nos decís lo mismo. Porque la manera de hablar ellos y ellas saben que van a obtener más o menos la misma respuesta de cualquiera de los adultos del centro. Y esto es importante, que exista una coherencia a la hora de relacionarnos, de trabajar, de gestionar conflictos, etcétera. Claro. Ujú. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de un taller o alguna dinámica en concreto que hayáis desarrollado y que haya funcionado muy bien, no sé, más a nivel práctico para que nos hagamos una idea del tipo de actividades que hacéis? Yo lo que suelo hacer es, la propuesta y la guía se marca desde el centro y Ujú, luego la tutora, conociendo al grupo, ya, le da forma más específica, ¿no? Entonces, normalmente lo que intentamos es que identifiquen las emociones, entonces se les suelen poner recursos como cosas que les estimulen sensorialmente, puede ser música, pueden ser cortos, em, pueden ser texturas, olores, por ejemplo. Pues trabajamos el asco, dejamos leche en un trapo fuera de la nevera toda una noche y al día siguiente, pues imagínate cómo olía. Entonces lo que hicimos fue a los peques se les tapaba los ojos y se les acercaba el trapo y se les sacaba unas fotos que luego se visualizaban para que ellos y ellas identificaran qué habían sentido. Algunos enseguida le ponían nombre, otros no. Bueno, pues así también vas un poco evidenciando cómo el mismo estímulo no genera la misma emoción mm, en todas las personas, pero sin embargo, la misma emoción hace que se generen las mismas reacciones fisiopsicológicas, vamos a decir, en todos los seres humanos. Bueno, pues vas vivenciando y evidenciando este tipo de cosas. ujú, Utilizamos también mucho el role-playing, los teatrillos, les encanta. Entonces tú les haces propuestas de, vale, tenéis que inventaros una situación en la que habéis sentido mucha rabia mm, o tienen que elegir de un paquete diferentes emociones, o sea, la misma emoción pero con diferente grado. Pues cólera, rabia, enfado, por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene que coger el papelito y al grupo que le ha tocado ese papelito tiene que preparar un role-playing, un teatrillo, nada, en 5 o 10 minutos, lo tiene que representar y el resto del grupo tiene que identificar. Pues si es más intensa, no es más intensa que la anterior, que no, entonces se va haciendo un escalado. Es una manera de aprender todo este tipo de características de las emociones de manera vivenciada. ujú, ¿Qué más cosas hemos hecho? Em, por ejemplo, también introdujeron, esto es un ejemplo de cómo se aplicó la emoción a los aprendizajes, fuera ya de las sesiones específicas de alfabetización emocional. ujú, En la sesión de ética y valores de secundaria, en uno de los cursos tenemos un peque de raza negra y entonces la tutora ella quería introducir los derechos humanos y le parecía como muy árido para un segundo de secundaria, ¿no? ujú, Entonces lo que quiso fue hacerles sentir la necesidad de que existan esos derechos humanos, porque desde la razón muchas veces lo que ocurre es que todos somos, no, no, no hay racismo, no, no, yo no, eso no ocurre, por ejemplo, ¿no? mm, Pero luego es verdad que desde el corazón pues surgen muchas cosas que con la razón decimos que no, pero luego nos comportamos todo lo contrario, ¿no? Y esta profesora lo que hizo fue acordar con este chico de raza negra, pues que iba a meterse con él y él le tenía que seguir el rollo y tal. Y entró muy bien a esto. Entonces ella empezó pues cuando este chico le hacía una pregunta, empezó a tratarle inadecuadamente, pues a decirle cosas como
Bueno, pero tú ahora no tienes por qué hablar porque está hablando tu compañera. Bueno, se notó que había cierta... Entonces los compañeros empezaron a sentirse mal y desde ahí se empezaron a trabajar la necesidad de los derechos humanos y cómo se sienten minorías, o bueno, no necesariamente minorías, Ujú. pero grupos étnicos o otro tipo de grupos de personas en otras partes del mundo. Y salió un trabajo súper interesante en los derechos humanos, muy chulo. Ujú. Claro, Pero porque nació desde de la motivación del alumnado. Es decir, si ella hubiese empezado con una teoría de los derechos humanos son tarara, tarara, y existen porque no sé qué, bueno, pues ella se imaginaba todo el alumnado recostado ahí medio aburrido, diciendo esto no va conmigo, me pilla muy lejos y tal, ¿no? Y fue una manera de meterlos, de vivenciar cómo se siente una persona que puede que no estén cumpliendo con ella los derechos humanos, ¿no? Ujú. Sí, este ejemplo me ha recordado la película de La Ola. Sí, Bueno, es muy interesante. sí, Pues muchas gracias por este café que se nos ha hecho bastante corto, la verdad. muchas Podríamos gracias. pasar Sí. rato y rato hablando de educación emocional, pero bueno, las pinceladas yo creo que está bien para a ver si otros docentes, bueno, toman con nosotros este café y intentan, bueno, yo creo que ya está habiendo un cambio, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? La psicología y la educación emocional ya está en el punto de mira y yo creo que ya tardamos en incorporarlo en las escuelas. Así que, bueno, muy Yo interesante. pienso que sí, quiero pensar que sí, quiero pensar que hay un cambio, creo que es muy necesario. Creo que Ujú, ahora estamos viviendo una época en la que quien es fuerte emocionalmente, o no sé si fuerte, pero por lo menos es capaz de reconocer sus emociones y irlas gestionando, tiene mucho avanzado, mm, porque está siendo una época muy compleja, en la mm. que estamos viendo procesos depresivos y de ansiedad y vivencias muy complejas. Y, y yo animo a, si me dejas para terminar, nada, Sí, un sí, sí. segundín, animaría a que todos los coles, de verdad que se pueda hacer, en un cole ordinario, autorizado como somos nosotros, que tiene que dar todos los contenidos y todas las competencias, se Ujú, puede hacer, se puede trabajar, merece muchísimo la pena. Es una inversión, nunca es una pérdida de tiempo. Y el ambiente que se genera, la sensación de seguridad, la curiosidad que desperta al alumnado traspasa incluso a las familias. Con el poquito tiempo que nosotras llevamos, ya han sido muchas las familias que nos han dicho, pues no te fastidia que viene mi hijo y me está diciendo, ama, bueno, nosotros aquí decimos ama, mamá, creo que ahora estás muy enfadada, creo que ahora no podemos hablar, igual es mejor que respires un poco y luego, claro, el esto es impacto. muy, esto es muy importante, Mm, esto es muy importante. ujú. Así que ánimo, ya por ello. Muchas gracias por este mensaje optimista. Sí, a vosotras. Un abrazo. Un abrazo.